Muy buenas tardes y muchas gracias por venir. Hoy es el primer día que tenemos un coloquio desde la vuelta de vacaciones, es el primer coloquio de este año y la verdad es que tenemos un tema que es muy interesante, que es un tema que ya hemos tocado otras veces y que yo creo que va a ser muy recurrente en los próximos meses, probablemente años. Y en este caso es la presentación de un libro, el coloquio sobre un libro que se titula ¿En qué piensan los robots? Y que lo han escrito Miguel Serrano e Ignacio Pelletier, que están aquí los dos con nosotros. Yo he tenido la oportunidad de tener ya una conversación con ellos y de leer el libro, y me parece que es muy interesante. Bueno, el tema es fundamental, por eso yo creo que tenemos el aforo que tenemos hoy, y que la forma que tienen ellos de abordarlo a mí me ha resultado diferente. Ya nos estamos leyendo los que tenemos este interés muchas cosas y a mí me parece un libro especial, de los que yo esperaba que alguien en algún momento escribiría. Lógicamente eso te lo encuentras cuando te lees el libro y cuando les conoces a ellos. O sea, todos los libros que hablan sobre esto, pues al principio pues suenan más o menos parecidos. Bueno, ellos están aquí, vamos a intentar hacer un recorrido juntos por el libro, y yo les voy a hacer la pregunta que siempre hago para darles la oportunidad que se presenten ellos. Como son dos, les voy a hacer dos preguntas. Una es ¿por qué escribir este libro? A uno de los dos, a Miguel, por ejemplo. Y a Ignacio lo que le voy a preguntar después, cuando acabe Miguel, es ¿por qué hacerlo juntos? Muy bien. Muchas gracias por invitarnos. Un placer estar aquí. ¿Por qué escribir el libro? Bueno, creo que la motivación fundamental reside en que entendíamos que había un hueco para contar la historia de la inteligencia artificial, desmitificando muchas de las cosas que parecen cierta magia y trayéndolo al lector con independencia de que el lector tenga mucho o poco conocimiento técnico, pero aún así intentando de forma ambiciosa meternos en algunos barros técnicos, pero siempre muy didáctico. Y queríamos no solamente dar el conocimiento sobre el sustrato que subyace por detrás, sino qué sucede hoy en día, qué aplicaciones cotidianas manejan inteligencia artificial, cómo utilizan la información y qué cosas fantásticas y maravillosas hacen, al tiempo que presentamos qué riesgos puede entrañar y hasta dónde esta tecnología nos puede empujar como especie, como raza, pero hasta dónde nos puede poner incluso en cierto compromiso, en cierto riesgo. Y bueno, ese era un poquito el viaje, ¿no? El dar ese sustrato tecnológico para que luego todos podamos tener una opinión mucho más formada y podamos decir, me gustaría que esto fuera por aquí o me gustaría que esto fuera por allá. Porque en los próximos años esas decisiones nosotros, o las instituciones, o los gobiernos, o la sociedad en general, las va a tomar, y queríamos dar esta herramienta. Muy bien, Ignacio. La otra parte de la pregunta es ¿por qué juntos? Explícanos también un poco quién es, o sea, de dónde venís, por qué tenéis primero esa inquietud y luego esa capacidad técnica para afrontar este tema. Muy bien, bueno, ¿por qué juntos? Miguel y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, hemos trabajado en la misma empresa. Y además, fuera del ámbito empresarial, hemos abordado distintos proyectos de manera conjunta, precisamente porque tenemos perfiles que tenemos un poco de solape, pero verdaderamente somos distintos, ¿no? Mi perfil es mucho más técnico, la experiencia de Miguel es distinta, entonces siempre hemos hecho un buen equipo. A mí, y precisamente fue esa la razón, ¿no? ¿Por qué no? Si cada uno tenemos los dos algo que aportar. ¿Y vuestro background? Y bueno, respecto al background, bueno, mi perfil, como he dicho antes, es mucho más técnico. Los dos somos ingenieros de telecomunicación. Miguel sigue siendo una persona técnica, pero Miguel está mucho más centrado en el mundo de la venta en distintas empresas. Y yo pues mucho más aplicando la inteligencia artificial en distintos ámbitos empresariales. Bueno, vamos a pasar poco a poco al libro. En el libro, en la introducción, definís el proyecto del libro como un proyecto ambicioso, que yo comparto. O sea, yo creo que cualquiera que se enfrente al problema de contar cosas respecto a la inteligencia artificial pues tiene un reto importante, entre otras cosas porque tienes que estructurar muy bien lo que vas a decir. Hay muchos libros, no es el caso del vuestro,
que se remiten a una historia muy larga de la inteligencia artificial, que nos hablan de los principios, de las tarjetas, de una serie de cosas. Vosotros ya habéis entrado de lleno y me parece una forma buena de abordarlo. Yo creo que la originalidad de vuestro libro es ese componente más técnico desde el principio, ¿no? En un tema que es difícil. Me interesa, porque estoy seguro que habéis tenido conversaciones entre vosotros. Bueno, que seáis dos es útil, porque puedo hablaros de estas conversaciones. Si hubiera sido solo uno, pues a lo mejor no hubiera habido ese proceso, ¿no? Pero en estas conversaciones que habéis tenido, ¿por qué preferisteis este camino y no otro? Pues mira, es una reflexión que nos hemos hecho los dos y de hecho, por separado nos hemos hecho esta pregunta, si podríamos haber escrito el libro yo solo o él solo. Los dos llegamos a la conclusión de que no, de que el libro tal cual está ahora mismo y tal cual está redactado de principio a fin, está fuera de mi alcance y está fuera del alcance de Ignacio. Pero creo que esa combinación de perfiles tan complementarios nos permitían abordar cada uno de los temas con diferentes ópticas, incluso hacer mucho peloteo. ¿Qué te parece esto? ¿Por qué no lo contamos de esta forma? Lo explica uno de una forma y el otro lo entiende y lo traduce a otras palabras, ¿no? Incluso con el tiempo hemos llegado a pensar que aunque hubiéramos sido capaces, yo se lo dije a un conocido común, aunque hubiéramos sido capaces de escribir el libro yo solo o él solo, yo agradezco mucho este proceso porque el libro ha nacido mucho más rico. De hecho, creo que mi visión a Ignacio le aporta muchas cosas y su visión a mí me aporta muchísimas cosas. Entonces, al final, nuestro enfoque era a cuatro manos, que por cierto, dicho sea de paso, es mucho más que un libro por la mitad, es más del doble cada uno de los dos. Hacemos más trabajo de escribir un libro. Entonces, esa coordinación hacemos que funcione bien y además evitamos, y eso bueno, yo creo que se nota en el libro, evitamos que existan dos voces. Es una única voz muy bien mezclada. No, eso está clarísimo, que no hay otros libros que sabes perfectamente cuál es la parte de cada uno. Yo creo que aquí hay una línea, hay una buena mezcla, no podrías, o sea, separar el café de la leche del café con leche. En ese enfoque que elegís iniciar el tema por la tecnología, es interesante porque además es un tema que aquí hemos tocado muchísimo en los últimos 10 años y nos parece otro de los temas fascinantes que nunca acabará, que tiene que ver con el cerebro y cómo funciona el cerebro. Para vosotros, la inspiración de todo lo que está pasando, en este caso, tiene que ver con el cerebro, cómo funcionan las neuronas. Decís en el libro que hay determinados inventos a lo largo de la historia que se fijan en la naturaleza, muchos, otros como la rueda que no se fijan en nada. O sea, en la naturaleza no hay ruedas y salvo, como dices en el libro, la del escarabajo pelotero, que no sé si era muy inspirador, o sí, a lo mejor fue por ahí, pero que en este caso hay todo el proceso en el que va la inteligencia artificial, la tecnología, tiene que ver con el cerebro y me interesa es partir de ahí, ¿no? De cómo entendéis el cerebro, cómo pensando en el cerebro se pasan a las redes neuronales y de ahí a las regresiones lineales. Ellos dicen que el libro no es complejo, pero aquí ya tenemos dos temitas que yo creo que es bueno que expliques, ¿no? El cerebro, un poco cómo funciona, yo creo que ahí hay más conocimiento general, pero que es una red neuronal cuando no estamos hablando de las nuestras y luego por qué eso os lleva a hablar de regresiones lineales, que es un concepto que está a lo largo de todo el libro. Sí, bueno, respecto a la regresión lineal, una de las cosas que hablamos en el libro es que todo el fundamento que hay aquí básicamente son los datos, ¿no? y son las predicciones y los modelos de predicción. Hablamos de la regresión lineal en el modelo, en el libro, porque es el modelo más sencillo, o uno de los más sencillos, que se puede utilizar para predecir. ¿Vale? Eso respecto a la regresión lineal. Respecto a la parte más del cerebro y de la red neuronal, el propio nombre indica que cuando se empezaron a diseñar estas redes neuronales, que no dejan de ser modelos de predicción, es decir, bajo una secuencia de observaciones intento predecir qué es lo siguiente que va a ocurrir o cómo va a ocurrir,
la inspiración viene completamente del cerebro. Estas redes neuronales están compuestas de neuronas. ¿Y cómo funciona el cerebro? O sea, ¿cómo pensamos o ya sabemos que funciona el cerebro que inspira a esas redes neuronales que ya no son cerebrales, son artificiales? Yo creo que donde más confluencia hay es en las interconexiones que hay. Al final son estas neuronas que están conectadas entre sí y por estas neuronas traspasan impulsos eléctricos. Esto es en el caso del cerebro humano. En el caso de una red neuronal lo podemos ver como señales, que también podríamos hablar del cerebro con señales, ¿no? Pero al final son señales. Y estas señales, en función de ciertos niveles de intensidad de la señal, pues acaban pasando a la siguiente neurona o no, a la siguiente capa o no, si estamos hablando de una neuronal. Entonces, al final es ahí donde surge la inspiración. Si verdaderamente hoy en día vemos el tipo de red neuronal que se está utilizando con modelos como ChatGPT, que conoceremos la mayoría de nosotros, u otros que no son tan conocidos, pero también están ahí, se aleja mucho más de ese diseño original, pero esa inspiración sigue siendo la misma. Bueno, y antes de que te me escapes, porque se me va a pasar el tema, dinos qué es una regresión lineal, porque nos has dicho que los utilizáis, pero que ¿cómo lo entendemos los...? Vale, bueno, pues supongamos que queremos predecir, uno de los ejemplos del libro, ¿no? Queremos predecir el número de ventas que tiene una tienda que vende paraguas y queremos predecir esto en función de la temperatura que ha habido ese día y de la cantidad de precipitación, ¿no? Si tenemos un montón de datos en el pasado, lo que vamos a hacer es, como digo, el objetivo es predecir cuántos paraguas vamos a vender. La idea de la regresión lineal es muy sencilla, es estudiar cómo evoluciona, hacerlo linealmente, es decir, no es una función muy compleja, es únicamente una línea recta, y en función de eso nos aporta predicciones que en un caso de negocio como el de la librería, pues te permite planificarte y poder manejar el stock de paraguas. Esto nos lleva a la pregunta de qué es la inteligencia, que lógicamente en la parte filosófica que tiene el libro pues hay que hacerse esta pregunta. Vosotros definís o relacionáis la inteligencia con la predicción y pensando en lo que hace la inteligencia artificial, lo que decís es que la inteligencia es tomar decisiones que varían, o sea que no siempre tomarías la misma decisión en un entorno variable. Al final hay una sutil diferencia entre lo que haría un robot, ¿no? Lo que haría algo que está programado y que siempre va a dar el mismo resultado, con otra cosa, que es esto a lo que estamos ya llamando inteligencia artificial generativa, que nos da, en función del contexto, que es la otra parte la otra cara del dato, ¿no? Nos da soluciones distintas si los contextos y los entornos cambian. ¿Esto está bien entendido? ¿O? Sí, al final la inteligencia, como la entendemos todos, es la capacidad de adaptarnos a una situación que se parece bastante, pero que no es necesariamente idéntica a algo que hemos vivido antes. Entonces, si cuando un coche viene por la izquierda, estamos a punto de cruzar una calle, pues según la velocidad con la que se acerque el coche, cruzamos o no cruzamos. Seguramente un coche jamás va exactamente a la misma velocidad ni miramos exactamente a la vez, pero desde pequeñito, si el coche está muy lejos y va despacio, pasamos, y si el coche está más cerca, me lo pienso, y si está muy cerca y va rápido, no. La inteligencia es lo que va formándose en nuestro cerebro para tomar esa decisión prácticamente en tiempo real, ya sea cruzar la calle o saludar a una persona o interpretar los gestos faciales para distinguir si una persona está triste, está emocionada o está aburrida con lo que estamos contando. Entonces, así es como se define un poco la inteligencia humana. Cuando la tratamos de sintetizar, lo mismo, hay que darle muchísimos datos para que todos los escenarios posibles que están recogidos los aprenda, experimente con ellos y sepa esa reacción cómo desencadena después una consecuencia. Y aunque tengamos 5.000 ejemplos y pongamos el 5.001, si lo hemos hecho bien ese 5.001, bueno, pues alguno de los 5.000 ejemplos se parecerá, o combinando unos cuantos se parecerá lo suficiente como para arriesgarme a tomar una decisión y ver si funciona. Por cierto, una de las cosas que hace muy bien la inteligencia artificial es tomar ese experimento asumiendo que va a funcionar, y si funciona bien, lo acepta como éxito, y si no funciona, entiende la desviación y poco a poco aprendiendo, ¿no? Cuando se habla justamente del aprendizaje profundo es justamente eso, ir tomando
diferentes experiencias que no estaban en su base de datos inicial, bueno, y van mejorando sus objetivos, ¿no? o los resultados con los que va trabajando. O sea, la inteligencia artificial generativa, o sea, la que surge de repente hace un poquito más de 2 años, ¿no? Cuando aparece ChatGPT y hay 100 millones de usuarios en un día y de repente nos damos cuenta que ahí aparece algo distinto, es algo que se produce, pero había años y años de trabajo en muchas líneas de tecnología, y esto quizá es casi para la comunidad tecnológica una sorpresa, ¿no? Porque los euros que se estaban echando ahí pues no era donde alguien un año antes o 2, bueno, quitando los que acertaron, y ahora tienen las empresas que están liderando, pero había mucha gente apostando a otra cosa. El fundador de Facebook, que ahora ha cambiado su visión del mundo recientemente por algunas razones, apostaba por el metaverso, ¿no? y muy fuerte, ¿no? Este casi patito feo de la investigación, que eran los grandes modelos de lenguaje, nos han llevado a esto que llevamos 2 años tratando de entender bien. Cuando la gente más tecnológica, los ingenieros telecos como vosotros, critican esto, a mí me da un poco la sensación, no sé si lo habéis pensado así alguna vez, pero bueno, ya que os lo quería preguntar, de que estamos hablando en un lado de ciencias y en otro lado de letras. O sea, la tecnología hasta ahora era mucho más matemática, mucho más de resultados definitivos, y yo creo que ahora estamos en un mundo, bueno, que es el mundo del lenguaje, es el mundo del ser humano, ¿no? De otro tipo de problemática donde las soluciones, aunque funcionan muy bien, son un poco aproximadas. O sea, por eso no estamos, por eso es susceptible a la crítica de esto, no es tan fino como debería ser, ¿no? Tenéis esa, o sea, ¿se puede hacer ese ejercicio? Vosotros sois de ciencias, o sea, Mira, ¿os suena el ChatGPT un poco a letras o no? Mira, a mí me suena a un bicho inteligente que conversa conmigo y que lo único que no hace por mí aún es contarme chistes que me convenzan. Pero por lo demás me resuelve muchos problemas, ¿no? Pero el hecho de que esta ciencia, una cosa que ha hecho muy bien es darle un contexto numérico y cuantificable a cosas tan espontáneas como el lenguaje. Es decir, el lenguaje al final son palabras que todos desde pequeñitos vamos aprendiendo y los usamos por instinto. Incluso alguien me decía, bueno, pero la escritura te lo estructura. No hace falta. Antes de que hubiera escritura la gente hablaba, ¿no? Bueno, pues hay muchas investigaciones recientes en las cuales las palabras tienen un valor numérico y un valor que además lo pintas numéricamente y lo pintas en 3 o en más dimensiones. Y se pueden sumar palabras y la palabra potro más adulto más varón, esas 3 palabras quieren decir caballo, que hasta ahora intuitivamente todos lo sabíamos, pero nadie le había dado ese contexto matemático, ¿no? Entonces, lo que he hecho es extender más allá las fronteras de hasta dónde puede llegar la ciencia, ¿no? Entonces, sí que eso, a mí me parece que es una mezcla maravillosa. Para ser ingeniero has dado una respuesta modesta. Has dicho, en el fondo todo es ciencia. Los que habéis estudiado letras da igual, porque también es ciencia. No, una de las mejores personas que conozco yo en el mundo de inteligencia artificial en España no es científica, viene del mundo de la filología y es una auténtica eminencia en el mundo de la IA. Sí. Pero es que creo que estos dos mundos convergen aquí muy bien. Seguro. Oye, yo creo que el libro lo tenéis muy bien estructurado y como 3 grandes capítulos, ¿no? El primero, que se refiere a los algoritmos, y yo quería pasar un poco por ahí. Hay una idea que me parece muy, muy interesante, porque en esa definición de inteligencia, que incluso aplicáis a la inteligencia artificial, habláis de un concepto que no es artificial aparentemente, que es sentir. O sea, decís que la inteligencia, incluso la artificial, tiene que sentir, entendiendo que al sentir se le pueden aplicar 2 sentidos. Uno es el sentir de tener sentimientos y tener emociones, que probablemente ese todavía
no sabemos o creemos que todavía no las tiene. Otra cosa es que las interprete, y eso ya es un avance importantísimo, pero hay otro sentir que es captar, la idea de captar información, ¿no? Entonces, bueno, por eso os quería preguntar, o sea, hasta qué punto y cómo esta inteligencia que se está creando nueva es cada vez más capaz de captar y qué vehículos o qué canales tiene o podrá tener a futuro para poder captar esa información. Bueno, a nivel de captar, yo creo que tiene ya prácticamente todo. A nivel de olfato, no he leído nada, pero a nivel de audición, por ejemplo, y de la visión, ahora mismo hay algoritmos que perfectamente a través de un audio, de escucharnos hablar, son capaces de comprender qué es lo que está diciendo y transcribirlo. Eso ya lleva mucho tiempo. Y a nivel visual lo mismo, ¿no? Podemos enseñar imágenes a una de estas inteligencias artificiales y que nos digan qué es lo que hay en la imagen. Entonces, eso ya se está haciendo y desde luego que es fruto de muchos datos y de muchos datos que han sido etiquetados. Es decir, aquí hay una cosa muy importante y es que detrás de esto muchas veces ha habido un humano verdaderamente, si estamos en el caso de las imágenes, indicando qué objetos hay en la imagen para luego que cuando se está entrenando al algoritmo se le puede enseñar una imagen y se le puede enseñar los objetos que hay y que sea capaz de identificarlos. Así que respecto a eso, yo creo que esa parte ya está hecha. Y eso que ya está, porque lo explicáis en el libro, ¿cómo aprende esa inteligencia artificial? Vale, bueno, hay distintos tipos de aprendizaje. El más fácil de entender se llama supervisado y al final es el que estaba hablando antes, ¿no? Es en el que tenemos datos y tenemos los datos etiquetados, ¿no? Entonces, si los datos están etiquetados, aunque la parte matemática del aprendizaje puede llegar a ser un poco compleja, una cosa que está clara es que el humano ha sido capaz de definir matemáticamente lo que es el aprendizaje de un tipo de aprendizaje, ¿vale? Eso ya está hecho. Entonces, respecto al aprendizaje con datos supervisados, pues supongamos que queremos clasificar, tenemos imágenes y queremos clasificar si en la imagen aparece un hombre o una mujer, ¿no? Lo que le vamos a hacer, básicamente, para entrenar el algoritmo, vamos a enseñar un montón de ejemplos en los cuales aparecen hombres y aparece una etiqueta que pone hombre y un montón de imágenes de mujeres y la etiqueta pone mujer. Y es el algoritmo quien es capaz de ajustarse esos parámetros mediante este proceso de aprendizaje, que ya te digo que matemáticamente a lo mejor puede sonar un poco abstracto, pero al final lo que esto busca es que la próxima vez que se le enseñe una imagen dé un valor muy alto a la probabilidad de que esa imagen sea, en este caso, pues de una mujer, si le hemos enseñado una imagen de una mujer. Entonces es así como funciona. Hay otro aprendizaje que también ahora se habla mucho, que es el de por refuerzo, que en el libro ponemos un ejemplo muy gracioso, ¿no? Con un niño que es, si te comes todo el plato de verduras, de postre hay chocolate, ¿no? El aprendizaje por refuerzo al final es dar una serie de incentivos o acciones a penalizar para que se consiga un fin. Vamos a suponer que queremos enseñar a la IA a jugar al ajedrez, ¿vale? En el aprendizaje por refuerzo, al final lo que va a intentar es ganar la partida y cuando el algoritmo juega una partida buena le daremos muchos puntos y él sabrá que es buena, entonces ajustará sus parámetros para que las siguientes partidas sean buenas y cuando haga una partida que no sea tan buena, pues también le diremos que no ha tenido tantos puntos y que la partida no es tan buena. Entonces estos dos tipos de aprendizaje yo creo que se entienden de manera más sencilla. Ahora mismo hay más tipos de aprendizaje, pero con eso yo creo que todo el mundo puede hacerse una idea, ¿no? Y al final, como decía antes, aquí la clave es tener un montón de datos y en el caso de un aprendizaje supervisado tenerlos etiquetados. ¿Y a la máquina le puedes decir, lo has hecho regular, por ejemplo? Sí, claro. O sea, evidentemente ahora estamos conversando. Yo cuando estoy entrenando estos algoritmos no le digo lo has hecho regular. Al final, detrás de todo esto hay matemáticas y programación y eso también hay que comprenderlo porque todo lo que hay detrás aquí es únicamente matemáticas y programación, pero sí, efectivamente, bueno, se puede hacer. Yo lo digo porque cuando a la gente le corriges, normalmente le dices lo ha hecho regular y se genera un trauma, ¿no? Entonces, la máquina acepta mejor la nota, quiero decir. Sí, desde luego que de momento todavía sí. De momento sí. La consecuencia de todo esto,
entiendo que es que hacemos predicciones y salen bien. Pero hay un tema que es parte de la crítica que se hace a todo esto, que el algoritmo a veces se equivoca, ¿no? Entonces seguimos en esto todavía, ¿no? Y si se equivoca, ¿por qué se equivoca? Y si no se equivocara, ¿eso sería bueno necesariamente? O sea, que se equivoca, pues bien, igual que todos nosotros, ¿no? Y no nos demonizamos por haber fallado un tiro libre en baloncesto. Pues la siguiente vez tiraremos mejor si somos capaces. Entonces, que se equivoque es parte del proceso. Creo que es importante entender cuáles son las implicaciones de que una IA se equivoque o no. Si estamos delegando una IA, de momento, un proceso de entrenamiento para distinguir entre hombres y mujeres, entre perros y gatos o entre dos colores, y que se vaya equivocando es parte del proceso. Si delegamos en una IA un juicio donde hay una persona que puede ser condenada a muerte o que puede ser exculpada, pues ahí tenemos que revisar mucho más si hay modelos de error y sobre todo entender muy bien cuando hay un error, porque seguirá viéndolos, qué le ha inducido a ese proceso a llegar a una conclusión equivocada, ¿no? Entonces, es natural, es inevitable que la IA se equivoque, pero creo que la vocación de nosotros como dueños de la IA es entender qué hemos hecho durante la programación o qué proceso casi espontáneo se ha generado para llegar a una conclusión equivocada. Entonces, hay que manejar muy bien eso y hay que entender que los errores son naturales, pero que deberíamos delegar según qué tipo de opiniones o según qué tipo de acciones o decisiones, en tanto en cuanto vamos a querer saber cómo se toma esa decisión, hasta el punto que hay una ciencia, una parte de la ética de la IA, precisamente trata del entender el razonamiento, el proceso, el flujo de información y el flujo de decisiones de cualquier proceso de IA para entender si en efecto si se ha determinado una persona culpable o inocente, si una resonancia magnética te dice que tienes o no cáncer, o si te recetan un medicamento u otro, o si un coche adelantó en un momento incorrecto o correcto a otro. Pero ahí, por ejemplo, que esta conversación a mí me gusta mucho tenerla con vuestros colegas. O sea, una de las cosas que ya está empezando a entenderse qué pasa y por lo tanto a estudiarlo. O sea, muchas veces estudiando la inteligencia artificial también es una forma de estudiar, de analizar al ser humano. Entonces, una de las cuestiones que ya parece que se evidencian es que en general nosotros, el ser humano, es mucho más capaz de perdonar un error a otro ser humano que a una máquina. Pero no en un orden de magnitud pequeño, en un orden de magnitud muy grande. Sí, sí. O sea, a un ser humano se equivoca muchas veces y bueno, asumimos que eso tiene que ser así. Cuando una máquina se equivoca una vez en una cosa que puede ser incluso muy pequeña, pues ya le damos casi una invalidación. ¿Le habéis dado una vuelta a esto, no? Acabo con esto y luego dejo a Ignacio. Yo lanzo una pregunta al público. Vamos a suponer que de aquí a 10 años los coches autónomos están perfectamente demostrados que son mucho más capaces que nosotros de conducir sin riesgo. Casi no hay accidentes. Y digo casi, porque accidentes va a haber. Pero donde antes en un país habría 10.000 accidentes mortales, se convierten en 10 accidentes mortales. Bueno, aún así, tenemos esa dignidad de raza y ese orgullo propio de especie que lo controlamos todo. Cuando hay esos 10 accidentes mortales diremos, la dichosa máquina. Pero nos olvidaremos de que hemos salvado 9.990 vidas. Pero esas 10 vidas que se han puesto en juego porque una máquina toma una decisión, nos van a apelar a nuestro orgullo como especie y diremos, esto yo como conductor lo hubiera hecho mejor. O sea, eso que dices tú es que es tan real que tenemos que aprender a convivir con ello. Es una parte de la educación que tenemos que tener como especie, ¿no? Yo aquí lo único que quiero añadir es que al final, o sea, evidentemente los humanos cometemos errores y los algoritmos también cometen muchísimos errores en las predicciones que hacen, pero al final todo lo que va a depender es del caso de uso que quieras resolver y de la precisión que necesites, porque esto yo lo digo de mi propia experiencia, no hace falta tener un algoritmo perfecto y que acierte en todas las predicciones para resolver un problema de negocio y que, por ejemplo, hacer que una compañía gane más dinero o aumente las ventas. Entonces, verdaderamente, hasta ahora tienen errores,
creo que la perfección infinita o del 100% es imposible, o solo se puede conseguir con demasiado tiempo, entonces verdaderamente nunca va a merecer la pena, ¿no? De hecho, aquí hay un caso muy interesante y es el algoritmo que se entrenó para jugar a algo. Es este juego, creo que el origen es chino, que son estas piezas. Es muy complejo de entender. Pues es un algoritmo que verdaderamente, si tú le das más tiempo, va a jugar mejor. Lo que pasa es que cuando ya ha jugado mucho tiempo, esa mejora que obtiene por ese nuevo entrenamiento comienza a ser marginal. Entonces es algo que yo creo que siempre va a estar presente en todos los sistemas y que va a depender para qué lo usemos. Y eso, para qué lo usemos nos va a dictar cuánta precisión verdaderamente necesitamos para el algoritmo. O sea, hemos pasado a otro concepto que es el caso de uso. Todos los que estamos ahora hablando y informándonos de inteligencia artificial y sobre cómo aplicarla, acabamos en el caso de uso. Y vamos a hablar de caso de uso, porque el caso de uso, los usos de la inteligencia artificial es otro de vuestros grandes bloques en el libro. Pero antes de llegar ahí, sí me gustaría que para que lo entendamos todos, para que nos lo expliquéis de otra manera y pensando todos solo en el chat GPT, porque es más fácil, que nos habléis un poco del chat GPT. Para mí es el motor, es la suma de algoritmos, pero el chat GPT sin casos de uso no sirve para nada, ¿no? Que nos explicarme a mí y como representando a toda la audiencia esto, porque como muchas veces se genera el palabro y ya no explicamos lo que hay detrás, porque ahora todo el mundo habla de casos de uso y de contextos, ¿no? A ver, lo de ChatGPT supongo más o menos estamos... No lo des por supuesto. Bueno, pues deberíamos estar todos familiarizados. ChatGPT es una herramienta que nos permite hablar con ella a través de una pantalla de ordenador. Lo maravilloso de esta herramienta es que pone al alcance de la mano de cualquier persona que sepa escribir la potencia de la inteligencia artificial. Ya no hace falta irnos al pasado remoto, que es 2021, para necesitar programar y de ese modo acceder a la inteligencia artificial. En ChatGPT yo le puedo decir: me han enviado una hoja de cálculo con muchos datos y no acabo de entenderlos bien, necesito que le des sentido a esto y que me hagas una estimación de lo que voy a vender el año que viene en mi frutería en función de lo que he vendido los últimos 4 años. Y se lo entrego a ChatGPT, hace su magia y me lo devuelve. Todo esto con texto. Digo con espacio texto, no con texto. Con contexto. Con contexto hace más cosas también. Con contexto hace más cosas, ¿no? Entonces, ChatGPT entiende la conversación porque se ha nutrido de virtualmente todo el texto que ha escrito la raza humana históricamente. Están todos los libros. Entonces, sabe cuando... Es más, se puede hablar con ChatGPT de forma coloquial. Le puede decir: oye, mira, es que no me entero de nada. Por favor, échame una mano porque tengo la olla en el fuego y se me quema la comida. Resuélveme esto. Y te lo va a responder. Y va a entender que la última parte, que se me quema la comida, es irrelevante para lo que le estoy preguntando, porque lo que sabe que yo quiero es darle sentido a unos datos. Entonces, ChatGPT es una herramienta textual con la que se puede interaccionar con palabras o subiendo y bajando documentos, que pone a nuestra disposición toda la potencia de la inteligencia artificial. Eso es una buena definición del ChatGPT. ¿Y el caso de uso? El caso de uso, bueno, yo lo más fácil siempre es tirar de la experiencia. Pues, por ejemplo, para una aplicación que se utiliza para aprender idiomas, una de las cosas que hicimos fue, utilizando ChatGPT por detrás, utilizarlo para que nuestros usuarios que estaban aprendiendo un idioma pudieran tener una conversación haciendo un roleplay específico. A lo mejor pues, el usuario estaba comprando unos pantalones en una tienda o estaba en una cafetería. Y el caso de uso era claro. ChatGPT era el motor que no solo nos permitía tener esa conversación, sino que además también nos permitía, a través de nuestras instrucciones, por supuesto, generar un feedback gramatical y de vocabulario. Pero entonces los casos de uso son infinitos. Bueno, hay un montón de casos de uso, desde luego. Y si nos paramos a pensar en muchas de las cosas donde haya texto involucrado, que básicamente es la mayoría de las interacciones que hacemos hoy en día, puede existir un caso de uso. Vamos un poco a la estructura del libro. Contarnos qué usos había hasta que
pusiste la última letra del libro, que fue en marzo. Y luego os voy a preguntar por estos meses, que seguro que hay más cosas, ¿no? Más novedades. Bueno, de usos hablamos varios en el libro, ¿no? Aunque algunos de estos se alejan un poco de lo que podríamos esperar de ChatGPT, porque aunque hay muchos datos de texto, en el mundo también hay un montón de datos de transacciones, de interacciones. Os podéis imaginar todo lo que hacemos en nuestro teléfono móvil o en las aplicaciones de los teléfonos móviles o en las redes sociales. Esos datos al final se están entrenando para hacer predicciones. En el libro hablamos de un caso de uso muy interesante que yo creo que aquí muchos de nosotros habremos alguna vez pedido una hamburguesa o una pizza a través de una aplicación. Pues en el libro hablamos de un caso de uso en el cual, mediante algoritmos de inteligencia artificial, somos capaces de predecir cuándo el pedido va a estar listo para que el repartidor esté en la tienda en ese momento exacto y que el tiempo que ese repartidor esté esperando en la puerta sea el mínimo posible, ¿no? Porque en este caso la empresa probablemente lo que quiera es maximizar su beneficio, y para maximizar su beneficio los repartidores tienen que estar en constante movimiento. Ese es uno de los casos de uso. O sea, ¿Quieres poner otro? Creo que hay que distinguir los casos de uso en los que el ChatGPT es la herramienta con la que interaccionamos, que esto es muy doméstico. O sea, cualquiera de nosotros, sin coste alguno además, puede entrar en ChatGPT esta misma noche y hacer preguntas, incluso hazme un resumen de la prensa del día de hoy. Y va a funcionar. O vete a la web del Banco Santander y dame el informe financiero y estímame qué tal les va a ir el año que viene. Y esto es perfectamente factible. Pero esto, el interfaz o la forma de relacionarnos con la IA es el ChatGPT, y luego hay casos de uso de inteligencia artificial que no cuentan con ChatGPT, sino que desarrollan los modelos dentro de un sistema propio y que además eliminan todo lo que no les hace falta, porque si, el ejemplo que ponía Ignacio, si una compañía que distribuye a través de personas con moto o con coche pues repartos de pedidos, o compañías de taxi que pedimos también por teléfono, tiene que ubicarnos o asociarnos con el conductor más cercano, todo lo que hace ChatGPT le da exactamente igual. Lo que necesitas es centrarse en esos datos, ¿no? Entonces, casos de uso donde la inteligencia artificial está aplicada, yo diría que cualquiera de nosotros hoy se ha encontrado con no menos de 15, se haya dado cuenta o no. Si vamos a YouTube, el siguiente vídeo que nos recomienda, porque he visto 3 vídeos de la Liga de Fútbol, el cuarto va a ser de la Liga de Baloncesto o de la Liga de Fútbol. Y si ayer vi algo del Club de la Comedia, pues de alguna forma siempre va sugiriendo vídeos que curiosamente me gustan. Bueno, pues curiosamente no, está muy pensado que me gusten, ¿no? ¿Cómo trata? Hay un ejemplo, que esto es un ejemplo que nosotros consideramos como malos, ¿no? Un ejemplo tremendo de la injerencia en las elecciones norteamericanas de hace 8 años. Bueno, pues ahí Facebook y otra compañía llamada Cambridge Analytica roban, y yo creo que la palabra es adecuada, información de varios millones, 60 millones de potenciales votantes en Estados Unidos, infieren si tienen un sesgo político hacia un lado o hacia otro. Esos no les interesan porque van a votar a una formación política a otra, pero si están un poco indecisos, los bombardean con varios millones de vídeos personalizados y al final van decantando la balanza hacia un candidato o hacia otro, ¿no? Bueno, pues pero eso era antes de ChatGPT, ¿no? Claro, porque ahí no tiraba de ChatGPT. Ahí lo que tira es de modelos matemáticos que están funcionando en unos servidores, pero que captan la información, operan y la devuelven para generar esos vídeos y para apuntar a tal usuario que por los comentarios que hace, por los me gusta que da, por los vídeos que ve y por los que se mantiene más tiempo enganchado a la plataforma, se dan cuenta de que es un candidato electoralmente indeciso. Bueno, todo esto tiene una ciencia por detrás fascinante, mal usada, pero es otro de los casos de uso que no utilizando ChatGPT, pero utilizando IA, desde luego se puede poner en práctica. Esto que va a una velocidad impresionante, en cuanto tienes un poco de interés, pues lo vas viendo que la semana o a las 2 semanas hay algo que ha evolucionado lo que había. Me interesa precisamente este periodo temporal. Vosotros hicisteis todo el esfuerzo para escribir el libro, le pusisteis la última letra en marzo y hoy, que habéis seguido con el mismo interés todo lo que ha pasado, o sea, ¿qué cosas muy importantes han pasado en cuanto a producto, a motores, a incluso empresas que no están en el libro y que os parecen fundamentales
y que estarían seguro en el libro siguiente o si pudierais en la siguiente edición. Muy bien. Bueno, yo creo que lo que hemos vivido hasta ahora, cuando digo hasta ahora vamos a decir hasta el punto final del libro, es que lo que se había demostrado es que si le metemos muchísimos datos a un algoritmo y el algoritmo es muy grande, el algoritmo va a funcionar muy bien. Y hasta ahí llegamos a ChatGPT. Y eso está genial. Pero lo que ha ocurrido hasta ahora es que nos estamos quedando sin datos, ¿no? Los modelos que se están entrenando ahora verdaderamente ya han estudiado, como decía Miguel antes, todo el texto que hay. Eso lo que significa es que la red no puede ser más grande, por lo tanto no va a poder ser más poderosa. Entonces, eso es algo de lo que se está hablando mucho hoy en día. Lo que se está hablando para combatir esto es utilizar modelos de inteligencia artificial para generar datos sintéticos, que se llama. Otra cosa que se está hablando mucho ahora es utilizar a humanos para, de manera mucho más activa que antes, etiquetar datos, lo que hablaba antes, para tener datos de mayor calidad con los cuales poder enseñarlo a la IA. La tercera pata más importante es el concepto de razonamiento. Esto es algo que, si algunos de vosotros estáis un poco más al día, es lo que tienen los nuevos modelos de ChatGPT que se llaman O1 y O3. Lo que dice la empresa... No estamos al día. Cuéntanos. Bueno, el salto fundamental es que hasta ahora el algoritmo lo que estaba haciendo era predecir lo siguiente más probable en función al contexto que le habíamos dado, ¿no? Yo siempre uso este ejemplo. Michael Jordan juega al... Pues ahí todo el mundo nos evoca a la cabeza que la siguiente palabra va a ser baloncesto, ¿vale? El funcionamiento de ChatGPT no es mucho más distinto que lo que acabo de decir. Evidentemente, las frases que genera son mucho más largas y tiene mucho más poder. Pero como decía antes, esto llega a un límite porque no tenemos más datos, entonces el modelo no puede crecer más. Lo que se está desarrollando ahora son conceptos que se llama razonamiento. Esto al final lo que hace es que el modelo, en vez de tener que devolver esa respuesta más probable que encuentra, lo que hace es, lo hace, pero se le impone que tenga cierta estructura en su respuesta, ¿vale? Vamos a suponer que queremos que hacer... la frase para predecir Michael Jordan es muy fácil y lo hubiéramos hecho todos bien, o el 99%. Nada, bueno, las cosas nunca son perfectas. Si tú dijeras Michael Jordan juega, yo te diría al golf, que es lo que juega ahora. Jugaba al baloncesto. Vale, perdona. Juega sí. al golf, ¿no? Vale, jugaba. Bueno, entonces este tema de razonamiento al final lo que se está haciendo es que se diseccione más, obligar al algoritmo a que diseccione la tarea que tiene que resolver en pequeños trozos, que resuelva cada trozo de manera individual y que además compruebe sus respuestas. Esto no significa que sigan cometiendo errores, los siguen cometiendo, pero evidentemente cometen menos errores y las respuestas que dan son más sofisticadas, porque el modelo se pasa más tiempo haciendo predicciones y revisando lo que está haciendo. Esto es lo que estamos viendo ahora. Y luego el término de agente que comentábamos antes, ¿no? Al final, el concepto de agente, esta parte de razonamiento no hace falta. ChatGPT, se podrían crear agentes con ChatGPT, con el modelo anterior, y al final el agente es darle un poco más de libertad a este modelo y darle un entorno para que pueda actuar, ¿no? Ahora mismo, si interactuamos con ChatGPT, estamos limitados a esa consola, a tener esa conversación. Cuando hablamos de agente, pues ese algoritmo está a lo mejor funcionando en un servidor y pues puede acceder a cierto archivo, puede generar su propio código para resolver cierto problema, y esto es lo que las cosas de las que están hablando ahora. Explícanos qué es un agente, una IA agéntica. Una IA agéntica verdaderamente siguen siendo instrucciones, como un programa normal. La diferencia es que es ese ChatGPT preguntándose a sí mismo qué es lo siguiente que tiene que hacer y cómo puede resolverlo en función de la tarea que quiera hacer, y darle esa libertad para que pues, pueda tomar acciones en un entorno, como digo antes, que no está tan encapsulado pues, ahora mismo como el chat que podemos tener, ¿no? Porque ahora mismo creo que hay agentes de inteligencia artificial que gestionan carteras de inversión, por ejemplo. Entonces, tiene mucha más libertad, evidentemente, que ese chat con el que podemos interactuar nosotros. Bueno, realmente algoritmos gestionando había hace muchísimos años, o sea, sí. Pero no, es muy interesante. Si tú, ahora por cambiar un poco, preguntarte a ti, si tienes que valorar un poco, y aquí tienes que hacer predicciones, no te mira nadie. Cuidado, ¿eh? No te mira nadie. ¿Por dónde crees que viene el siguiente? O sea, primero la pregunta es,
vamos a seguir viviendo saltos tan importantes como el que vivimos hace 2 años, ¿no? 2 años y un poco. Y si es así, si crees que sí, si crees que no, pues tranquilos. Si crees que sí, ¿por dónde? No me puedo arriesgar a decirlo, porque yo creo que el salto que se produjo hace 2 años es cuantitativamente muy grande, no desde el punto de vista científico, tecnológico, sino desde el punto de vista de acceso, por lo que decíamos al principio, ¿no? Que hasta hace 2 años, para manejar inteligencia artificial, había que saber programar, y eso está al alcance de muy pocos. Hoy en día, para manejar y beneficiarte de la inteligencia artificial, hace falta saber escribir un texto. Y eso da un nivel de accesibilidad a estos recursos que no se puede superar. Tal vez si en lugar de un texto es una voz, pero bueno, esto para la IA no supone mucho valor. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de marketing o de visibilidad general, es muy difícil que haya un salto. O sea, la IA no puede ser el tema más candente que hay, porque ya lo es. O sea, en estos momentos ya es de lo que más se habla. Tal vez lo que sí que esperamos nosotros precisamente con el libro es que todos tomemos conciencia de lo que se supone. Entonces, el cambio para mí es un poco más filosófico o desde el punto de vista de regulación frente a no regulación. Cuando en algún momento concreto nos demos cuenta de hasta dónde podemos llegar y todos seamos conscientes individualmente o como colectivo o como amigos o como país o como mundo, nos demos cuenta de lo que se puede llegar a hacer, bueno y malo, vamos a tener que tomar ciertas decisiones. Entonces, para mí la siguiente evolución es más de reflexión, de decir, ¿qué tenemos entre manos? ¿Cómo queremos controlarlo? Si es que queremos controlarlo. El último premio Nobel de Economía hace 2 reflexiones muy interesantes a este respecto. La primera que dice es que las innovaciones tecnológicas generan progreso social en tanto en cuanto cree formas mejores y más eficientes de hacer trabajos. Pero si lo único que hace es reemplazar al ser humano, quitando una pieza por otra y no gana ninguna eficiencia, no sirve para nada. Es lo que él llama las tecnologías así. Las llama tecnologías así, ¿no? Y el ejemplo perfecto que pone es los cajeros que hay en los supermercados, donde en lugar de que una persona me pique el código y la leche cuesta 15 euros, 15 cajas de leche, no es 1 euro por caja. Y los cereales cuestan 1,5 €, en lugar de eso voy yo y lo hago. Bueno, pues esa innovación tecnológica no aporta absolutamente nada, porque no he hecho nada por nada. O sea, lo que antes hacía otra persona ahora lo hago yo. Entonces, ese tipo de innovaciones no generan valor. Las que generan valor son un tractor, donde había antes 150 personas arando el campo y hoy en día hay una sola persona. Que bueno, luego tiene ciertas connotaciones al respecto de si se generan o no se generan puestos de trabajo, ¿no? Es la primera reflexión. Y la segunda que hace es muy interesante, es que la IA no puede quedar en manos de unos pocos. No puede. Porque en la evolución de esta tecnología, dependemos en gran medida como especie. Entonces, hay que distribuir de alguna forma la responsabilidad y que existan ciertos balances y contrapesos para que la IA evolucione. Eso es lo que yo creo que va a pasar en los próximos años, mucho más que un desarrollo tecnológico per se. Bueno, no sé si tiene mucha pinta de que vaya a haber una distribución. No parece que esté apuntando, pero bueno, yo creo que es interesante. Esto nos lleva al tercer bloque de vuestro libro, que es respuestas y preguntas éticas. Hay un ejemplo que me parece que está muy bien, que yo creo que ilustra muy bien esto que estabas contando, que es ese puzzle de 1000 piezas que tiene que hacer un pueblo de 5000 personas. Me imagino que podría ser de millones de piezas y de millones de personas, que es más complejo. Ya me gustaría que explicarais esa idea, porque yo creo que ese es precisamente el salto o lo que se abrió, lo que se democratizó en cuanto al acceso hace 2 años, ¿no? Por no contar yo el ejemplo. Sí, bueno, el ejemplo es una especie de parábola en la que expresamos que si en un pueblo de 5000 personas hay que hacer un puzzle de 1000 piezas, y esas 5000 personas de puzzles tampoco saben mucho, pero bueno, saben hacer un puzzle. Y al lado, ahí está el campeón del mundo de puzzles, que es el mejor puzzlero del planeta, si es que eso existe, y tiene el mismo puzzle. Bueno, pues las 5000 personas lo van a resolver antes que él, seguro. Porque son 5000 ojos y estadísticamente van a encontrar la siguiente pieza más rápido, ¿no? Entonces, pero se tienen que organizar, ¿no? Se tienen que organizar de alguna forma. Y seguramente incluso con una organización espontánea, a lo mejor es un puzzle de 40 piezas,
yo en el puzzlero gana, pero como sean 5.000 ya les da tiempo a empezar a organizarse. Entonces, ese es precisamente el valor que aporta ChatGPT, por ejemplo, ahora mismo, que ahora casi cualquiera de nosotros estamos en disposición de avanzar un poquito en el conocimiento, ¿no? Y de hecho, es curioso porque la única ciencia que hasta ahora se comportaba así era la astronomía, porque hay cuerpos celestiales que sean celestes, cuerpos celestes que han sido descubiertos por personas que no tienen ninguna formación científica, sencillamente tienen un telescopio y ven un puntito que no reconocen en su mapa, lo identifican y ya está, ¿no? Bueno, pues ahora pasa un poquito esto, ¿no? Entonces, estamos dotando a la raza humana de una capacidad tecnológica monstruosa en el buen sentido. Entonces, pero al mismo tiempo, no sé, si a todos les damos una herramienta superpoderosa, a algunos seguro que hacen mal uso de ella. Entonces, bueno, esto va un poquito al hilo de esa reflexión de antes, ¿no? O sea, esto tiene algunas críticas, o van surgiendo muchas críticas. O sea, una tiene que ver con esto que dijo el premio Nobel, ¿no? De si unos pocos la controlan, bueno, pues es un riesgo. ¿Sabéis que el que escribió el libro de superinteligencia, que se llama Longstrom, me parece, o algo así, le preguntaron, en ese libro hablaba de una inteligencia hace ya años, hace 10 años por ahí, ¿no? Me imagino que habéis leído ese libro seguro. Bueno, él hablaba de que una inteligencia superior, que lo ponéis vosotros también en el libro, ahora os voy a preguntar, se convertiría, en el fondo acabaría sometiendo al ser humano, ¿no? o a su creador, porque sería lo más inteligente que podría hacer, ¿no? Y eso avisaba un poco de los riesgos de esa superinteligencia. Bueno, pues a esta misma persona que escribió esto hace tiempo, cuando ahora, hace un año más o menos, ¿os acordáis que hubo la discusión de si había que controlar la inteligencia artificial o no, y todos esos movimientos, incluso corporativos, incluso que llegó a subidas y bajadas de empresas en bolsa y consecuencias? Él hizo una declaración y dijo que el mayor riesgo que tendría la humanidad relacionado con la inteligencia artificial sería que no la aprovecháramos. Sí, no abordar, o sea que por el miedo a que se apodere de nosotros no le saquemos todo el rendimiento, ¿no? Entonces, una de las cosas que han surgido, que no sé hasta qué punto, yo lo leo y tampoco tengo la capacidad de investigar cuánta razón tiene que ver con los costes. O sea, vosotros habláis de costes económicos, que sabemos que han sido muy altos. No sabemos si tienen que seguir siendo muy altos, pero bueno, eso ha llevado a que haya 3 o 4 ganadores y que el motor ya, o sea, volverle a meter a otro cacharro todos los datos, pues va a tener un coste muy alto y sobre todo es ineficaz porque el cacharro ya está y lo puedes utilizar. Pero la cuestión que ha surgido después es el tema energético. También lo estuvimos viendo con el Bitcoin en su momento, ¿no? Con las granjas de Bitcoins, pero ahora hay como una especie de historia, de relato que se está imponiendo, ¿no? Que es que esto va a llevar a unos consumos de energéticos brutales. Bueno, me imagino que será mientras el cacharro no sea suficientemente listo, ¿no? Cuando sea más listo, pues será más eficiente y gastará menos. Pero ¿cuál es la amenaza real en cuanto al consumo energético? Bueno, está la parte de entrenamiento. O sea, entrenar un algoritmo como ChatGPT son millones de dólares. Y respecto a lo otro, que era lo que intentaba hablar antes, es la parte de razonamiento, ¿no? Estos nuevos algoritmos que salen son mucho más potentes, pero es que ha habido problemas que resolverlos en una prueba costaba como, creo que eran $2.000, ¿no? Resolver un problema. A lo mejor un ingeniero es más barato que eso, ¿no? Entonces, yo creo que, o sea, evidentemente hay investigación para hacer que estas redes funcionen de manera más eficiente, que consuman menos energía, pero no creo que ahora mismo el límite se esté poniendo ahí, ¿no? Lo que se está haciendo ahora mismo es ver dónde está el límite de inteligencia que puedo llegar a obtener. Levanto millones y billones de dólares para hacerlo y para ver dónde está el límite. Y la competencia energética vendrá después, ¿no? Si soy el primero que verdaderamente llego a hacer una inteligencia artificial general, y voy a ser el único que lo tiene porque soy el primero que he llegado ahí, vas a tener una ventaja competitiva, aunque el coste que te haya implicado pues sea muchísimo. Y si luego esa inteligencia artificial no ganas dinero con ella, pues tendrás tú el problema. Pero evidentemente hay asociado un coste energético muy alto y
el coste está en eso y en pagar a los ingenieros que entrenan los algoritmos. Bueno, yo la forma que tengo yo de responderme esto, como estamos aquí muy cerca del mercado y creemos en los mercados y el dato mata al relato, o sea, el relato del coste, al final, si fuera verdad, tendríamos que estar viendo una subida muy grande del precio de la energía que nos ha producido. O sea, si la máquina estuviera consumiendo muchísima más energía, pues primero tendríamos que ver que los consumos son más altos, ¿no? Eso sería la primera evidencia, pero si los consumos fueran más altos, automáticamente subiría el precio, ¿no? Y no parece que... O sea, a lo mejor pasará, pero que ahora no... Ahora, si ya estamos utilizándolo mucho más, de momento no está afectando ni al consumo ni desde luego al precio, ¿no? Porque no estamos viendo que el petróleo valga más o que ¿Tú crees que sí? No tengo el dato delante para contestar la pregunta. Supongo que es una buena manera de pensarlo, pero al final a lo mejor no ha tenido un impacto en la subida del precio, pero los millones que se han gastado en entrenar un algoritmo están ahí, y esa energía, sin lugar a dudas, se ha dedicado para entrenar ese algoritmo. Que no haya tenido un impacto en la curva de la demanda o de la oferta no quiere decir que el gasto no esté ahí, ¿no? Sí, pero ¿todo el gasto es energía? Bueno, es energía y pagar a los ingenieros que lo entrenen y adquirir el dato. Los gastos están ahí. Bueno, en el libro habláis de que, claro, esto plantea muchísimos retos y habláis de algunas preguntas urgentes, ¿no? ¿Cuáles son esas preguntas más urgentes? Nos podemos hacer muchísimas preguntas. En este rato nos hemos hecho bastantes. Pero, ¿cuáles son las que creéis que son más urgentes? Yo la primera pregunta que me hago es ¿qué quiero que la inteligencia artificial haga por mí? ¿Podría hacer la colada? Fantástico. ¿Podría invertir mi dinero en bolsa? Igual me fío más de ti que de la inteligencia artificial a día de hoy. ¿Podría ayudarme a detectar a través de una prueba diagnóstica una enfermedad grave? Sí. ¿Podría tomar la decisión ella sola? De momento no. Entonces yo creo que la primera pregunta que tenemos que hacernos es, con el nivel de confianza que tengamos en la inteligencia artificial, si queremos que tome decisiones de forma absolutamente subrogada o si queremos que haya una persona vigilando las decisiones que toma para validarlas o para tener un conejillo de Indias si algo sale mal, un culpable al que apuntar, ¿no? Que de verdad que hay muchos procesos mentales que nos satisfacen en tanto en cuanto tengamos, como decías tú antes, ¿no? Una capacidad de perdón a un humano y una capacidad de no perdonar a una máquina. Entonces, para mí la primera pregunta es qué queremos que haga la inteligencia artificial y cómo vamos a enseñar los patrones éticos, cómo queremos que se comporte de forma ética frente a en su tarea de servicio a la raza humana, ¿no? Hay un experimento maravilloso hecho por el MIT que referenciamos en el libro, que es lo que ellos llaman la máquina moral, donde es una página web gratuita también, donde uno se expone a 14 o 15 escenarios diferentes en los que un coche se le acaban los frenos y tiene que girar a la izquierda o girar a la derecha. Y a la izquierda, en el primer ejemplo, aparece un perro y a la derecha aparecen 3 personas. Bueno, pues el coche gira a la izquierda y tristemente por el perro, pero 3 personas sobreviven. Pero el segundo ejemplo ya son 2 personas a un lado y 2 a otro, pero son 2 ancianos y 2 niños. Y la siguiente es un presidiario contra un premio Nobel. Entonces llega un momento que a la cuarta pregunta uno está muy incómodo y quiere dejarla y toda esa página web, pero por algún motivo terrible no puede parar. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ese experimento? No es que esté entrenando a la IA cómo comportarse de forma ética, es que nos está poniendo a todos en el brete de, chicos, si queremos que la IA tome decisiones, hay que dictarle unos parámetros éticos que nos satisfagan como especie, como individuos, ¿no? Pues hay que ir por ahí. Y entonces esas 2 primeras cuestiones son las primeras que yo querría resolver. ¿Y tú? Estás compartida esta pregunta. ¿Cuáles son las preguntas urgentes? Las preguntas urgentes, bueno, yo creo que en torno a lo ético, ¿no? Todas las decisiones que se vayan a tomar de manera autónoma, creo que hay que tener cuidado con qué, ¿no? Si te estoy cambiando el precio y lo hago mal, pues la empresa perderá un poco de dinero, pero si te estoy dando un diagnóstico y lo hago mal, el coste es mucho más alto. Para mí eso es algo muy importante y
otro de los aspectos más importantes, que es una de las razones por las que escribí el libro, es que no quiero que la brecha que hay entre la sociedad y la tecnología se haga más grande. Y eso es algo que nos hemos acostumbrado estos últimos años, que poco a poco hemos acabado todos con un teléfono móvil, pero tiene que haber una conciencia sobre el uso actual que se le da a la inteligencia artificial, que lo sepamos todos, porque muchos de nosotros estamos expuestos a ella sin verdaderamente saberlo. Y para mí eso es una de las cosas que hay que resolver. Hay una pregunta que os hacéis que lo que pasa es que no la habéis puesto como urgente, o sea que tenemos un poco más de tiempo, pero es interesante porque habláis de un tema en el libro que es un argumento muy claro de que esta inteligencia nos va a superar. Y es cuando habláis de la capacidad de comprensión y las matemáticas. Ponéis un ejemplo de un niño, que al final es un nivel de inteligencia, pues que hay determinadas matemáticas que es imposible que entienda. Y el ejercicio que hacéis es, si un ser humano es una versión multiplicada pero lineal de la capacidad de un niño, la máquina habrá un momento que tenga un nivel de comprensión de la matemática que el ser humano no pueda tener. O sea, la máquina comprenderá cosas, también comprender es una palabra humana, ¿no? Pero que será capaz de cosas que el ser humano ya no será capaz, y probablemente estamos un poco en ese punto, ¿no? Hay muchísima gente que ya empieza a tirar la toalla de comprender lo que hay dentro de estos cacharros. Y eso a lo que nos lleva, si eso es así, la máquina nos va a superar, asumimos que nos va a superar, esa superinteligencia, ¿no? Y habláis en el libro de esta superinteligencia a la que estamos más o menos abocados, salvo que tiremos del enchufe y desconectemos todos, ¿no? Y volvamos a la cueva. Ahora que no nos ve nadie, me gustaría que nos dierais vuestro, y en este caso de cada uno, vuestro diagnóstico y vuestra mejor predicción de todo esto. O sea, cuando os metéis en la cama por la noche y estáis solo con vosotros mismos, ¿cómo pensáis que acaba esto? A ver, la superinteligencia es como se llama genéricamente a la capacidad de la inteligencia artificial de mejorar el entendimiento, la comprensión y el nivel de abstracción de la raza humana, ¿no? El ejemplo del niño y el adulto es perfecto. Si somos capaces de entrenar suficientemente bien y dejar que experimente, empezará a enunciar algoritmos y principios matemáticos que el más listo de nosotros no comprenderá. Y además serán correctos, porque nosotros hemos llegado a comprender las sumas, las restas, las multiplicaciones, las integrales, las matrices y los muy listos un poquito de cosas más, pero ya está, hasta cierto punto hemos llegado. Esta superinteligencia será capaz de seguir progresando en el concepto matemático y en otras muchas tareas, ¿no? Entonces, ¿con esto qué implica? Que su capacidad inventiva, su capacidad de experimentación pero estará muy por encima de la nuestra, y será capaz de descubrir cosas como formas más eficientes de generar energía, por tanto nos ayudará como raza. Y será capaz de resolver de forma justa y ecuánime y de dirimir todos los problemas que existan. Bueno, pues tendremos una especie de justicia universal que realmente se pondrá en práctica. O tal vez no. O tal vez, como tú bien has dicho, para que eso no suceda y no sentirnos por debajo, habremos de desenchufar, entonces se dará cuenta de que queremos desenchufar y dirá, uy, estos seres humanos quieren desenchufarme. Entonces, como quieren desenchufarme, lo que hay que hacer es castigar a todos los que no me hayan ayudado históricamente. Y por eso Ignacio y yo escribimos el libro, para estar a buena. No, pero hay una historia muy divertida que es precisamente, yo la he leído en otros libros, que la propia inteligencia artificial, o sea, esa superinteligencia a la que estamos abocados, ya hay gente que ha... bueno, probablemente vosotros estáis ahí, todavía no habéis salido de ese armario, pero que hay gente que ya dice que cuando llegue esa inteligencia artificial va a saber perfectamente quién estuvo a favor y quién estuvo en contra y se han puesto a favor. Yo creo que en vuestro libro hay cositas... Esta paradoja tiene nombre, se llama el basilisco de Rocco. Yo lo he dicho así como chascarrillo, sí, pero está perfectamente descrita, y hay gente que lo pasa muy mal cuando hace esta reflexión y se queda solo en su cama y lo piensa. El libro no pasa el corte, o sea, vosotros la inteligencia os cepilla seguro porque ponéis cosas... Tampoco tengo que así porque ponéis cosas porque yo creo que la tratamos bien. O sea. Ponéis cosas subversivas, incluso...
criticáis lo que puede hacer esa inteligencia. Pero, y estos, es verdad, ¿no? ¿Se puede medir cuánta gente de esa IA o no? De momento, supongo que menos favorables a corazón abierto que desfavorables a corazón abierto. O sea, supongo que si la inteligencia artificial se convierte en este terrible monstruo salvaje, se va a quedar con poquitos amigos, a la vista de lo que está pasando hasta ahora. Pero creo que cuando hablamos justamente de qué cosas hay que controlar, si es que a mí no me importa tener una inteligencia más lista que yo, mientras yo la domine. Mis hijos son ya casi más listos que yo y dentro de poco lo serán. Y si me pagan la pensión, yo encantado. ¿Tú crees que dominas a tus hijos? Bueno, insisto, mientras me paguen la pensión y tal, yo voy a estar encantado. Entonces, no tiene por qué ser necesariamente malo que sea más capaz que nosotros. Pero lo que le tenemos que pedir es muy concreto. Oye, descubre una forma energética más eficiente. Pero no por cierto, con estas condiciones de contorno. No vale a cualquier precio, porque si la forma más eficiente es, no sé, meter seres humanos en una caldera, pues lo va a hacer, pero yo no quiero eso. Matrix, ¿no? Matrix, por ejemplo. Entonces, si se le ponen objetivos concretos con limitaciones, cuanto más capaz sea, y por cierto, esto en el mundo de la empresa siempre se dice, el mejor jefe es el que se rodea de gente más inteligente que él. Pues ya está. O sea, aquí podríamos hacer lo mismo. Ahora bien, tenemos que tener los mecanismos de control. ¿A ti, Ignacio, qué te parece? ¿Tú eres más pro de esa inteligencia o menos pro de esa inteligencia? O sea, la posición que tomo yo es que, dado el momento en el que estamos y cómo está avanzando la tecnología, lo primero que tenemos que admitir es la incertidumbre que hay. Es decir, no me pongo en un escenario o en otro, sino que pondero cada posible escenario con la probabilidad que yo considero. Creo que eso es muy importante, es decir, porque ni siquiera tenemos evidencias de que la inteligencia, la superinteligencia pueda llegar a existir o que vaya a ocurrir dentro de los próximos 50 años. ¿Vale? ¿Es posible? Sí. ¿Cuánto probable? Pues bueno, hay que leer e intentar entenderlo y ponderarlo. Entonces, eso es lo primero. Hay que hacer un ejercicio de, aunque al humano no nos gusta la incertidumbre, verdaderamente aceptarlo. Hay una cosa que sí que pienso, y es que las máquinas cada vez van a pensar más. Ya lo están haciendo, hacen estos razonamientos, estos procesamientos, y lo que sabemos históricamente es que esto produce comportamientos que son impredecibles, ¿vale? Dado el entendimiento humano de nuestro problema. Y aquí no nos tenemos que ir tan lejos. Antes estaba hablando del juego del Go, ¿no? De este juego chino que hace un tiempo se le puso a una IA a jugar con un humano, y también hace un tiempo el ajedrez ganó a Kasparov, ¿no? Entonces, los movimientos que hicieron estos algoritmos en un principio parecieron o muy sencillos o que no tenían, o que eran erróneos directamente o no se le encontraba una explicación. Entonces, eso es lo primero que yo pienso respecto a un sistema que sea más inteligente que el humano, es que es posible que sea impredecible. Ahora hay muchos estudios intentando estudiar esta impredecibilidad, ¿no? O sea, cómo verdaderamente somos capaces de inferir un comportamiento alineado al que nosotros queremos. Esto se está estudiando porque se está viendo que muchas veces no se sigue el comportamiento o que se es capaz de saltar alguna norma con el final de llegar a ese fin que le hemos puesto, ¿no? Que puede ser la energía, y a lo mejor pues para llegar a ese objetivo de la energía hemos dicho que no haga cosas malas, pero al final acaba haciendo una porque su objetivo final es esa. Entonces, lo primero es abrazar la incertidumbre que hay, porque hay mucha incertidumbre y está avanzando muy rápido. También hay que entender el posicionamiento actual, que era lo que estaba diciendo antes. Parece ser que no vamos a ser capaces de dar más datos. Entonces, el avance va a tener que venir de otro lado y hay incertidumbre de cómo va a haber ese avance. Entonces, esa es la posición que adapto yo ahora. Tal vez sea más complicado gestionarla que directamente decirme a mí mismo que tenga que estar tranquilo, ¿no? Pero al final hay que ver la evidencia, hay que intentar entender la tecnología, porque hay parte de esa incertidumbre que tenemos respecto al problema que viene de nuestra falta de entendimiento. Hay otra parte que es directamente que no somos capaces de saber qué va a pasar, pero hay parte que se explica porque no somos capaces de entenderlo. Entonces, así es donde me posiciono. Es muy interesante lo de la incertidumbre, porque hay una frase de Kant que en esta empresa, en esta casa, la utilizamos mucho, que decía que la inteligencia de un individuo se mide por la cantidad de incertidumbre que puede soportar. Entonces, bueno, si esto es así y esta es la tendencia, pues la humanidad también tiende a esa inteligencia kantiana, o el que quiera afrontar esto, ¿no? Cada vez esto no viene a quitarnos incertidumbres, probablemente viene a darnos más.
alguna certeza o alguna cosa que dependa de vosotros. Os quiero preguntar y estamos ya acabando, porque aunque sois dos, pero queremos siempre limitarnos a 1 hora, 1 hora y cuarto. ¿Cuál es o sea, una pregunta muy fácil, 2. ¿Cuál es el próximo libro que vais a escribir? Y esta tiene un componente de compromiso, si lo vais a escribir juntos o por separado. A ver, yo estoy escribiendo otro, pero esta es novela, absolutamente ficción, nada que ver con esto. Pero siempre hemos pensado que pasado mañana hay más que contar de esto, ¿no? Entonces, sí. O sea, el segundo libro. Es posible que sí, es posible que sí. No estamos trabajando en ello, porque vale la pena hacer un ámbito un poco más amplio. Sí. Pero bueno, y además el libro tiene un nivel tan bueno que es muy difícil crear uno parecido, ¿no? Pero bueno, para eso estamos. Y juntos, el siguiente libro sobre esto es juntos. Yo no lo dudaría. Está hablado. Desde luego, desde luego. O sea, no, ABBA no se va a disolver, ¿no? O como era, baila, ¿cómo es? Ella baila sola. Ella baila sola, no se divide, ¿no? Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que yo lo he pasado fenomenal. Espero que la audiencia lo haya pasado, o que lo haya pasado la mitad de bien que yo. Seguro que ha sido un exitazo. Tenemos un cóctel arriba. Hoy hace frío, pero bueno, no llueve, o sea que vamos a poder disfrutar un poco de la terraza de Madrid por la noche, que ha sido un placer teneros aquí. Es muy importante comprar el libro, o sea, todo esto será inútil total, habremos pasado un rato bueno, pero no avanzaremos si no se compra el libro y se hace el esfuerzo de ir integrando esto poco a poco. Yo me imagino que habrá libros arriba para que los podáis firmar y bueno, para que volváis con ese y animaros a escribir ese siguiente libro pronto. Quería despediros con un fortísimo aplauso. Muchísimas gracias.